Leamos Hebreos 4:12. Les agradecemos mucho sus oraciones, créanmelo. En el momento de estar compartiendo, tenía años que no sentía la libertad y la dirección del Espíritu, y estoy seguro que esa respuesta al clamor que tuvieron por la gracia de Dios para un siervo, les agradezco tanto. Y vayan conmigo a Hebreos 4, versículo 12, y juntos leamos lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 4, 12 y 13. La palabra de Dios dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Esa es la preciosa palabra de Dios. Ahora vamos a la lectura, por favor, que hoy tendremos en Primera de Pedro capítulo 3, por favor. Primera de Pedro 3, verso 12. Escrito está en la palabra de Dios: porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no se amedrenten por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que son calumniados sean avergonzados los que los difaman su buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Esta es la palabra que el Señor hoy nos da por su Espíritu. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Te agradecemos también, Señor, que no nos dejaste solos, sino que enviaste tu Santo Espíritu para que éste nos dirija a toda verdad. Espíritu de Dios, por favor, ayúdanos en nuestra debilidad. Ayúdanos y abre nuestros ojos a esta verdad. Ven y siembra esta semilla que produzca fruto en la vida de cada uno de nosotros para gloria de Dios Padre. Señor, queremos que Cristo sea santificado como Señor en nuestros corazones, y esto es totalmente imposible para nosotros, a menos que nos concedas la gracia de hacerlo. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, porque sabemos que tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. En Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, a mediados de semana, corrió una noticia que en la provincia de la ciudad de Mosul
allá en el oriente, donde el ISIS o el ejército islámico está controlando. Llegó un grupo de estos hombres a una casa a hacer lo que habitualmente en estos tiempos hacen. Llegaron a cobrar las cuotas o los impuestos para aquellos grupos minoritarios, o sea, aquellos no musulmanes, a los cuales se les exige pagar una cantidad de dinero para que puedan permanecer ahí en Mosul. Y llegaron a la casa de una mujer y le pidieron a la mujer que pagara. Y la mujer les dijo que no tenía. Y ella sabía qué le ocurría o qué le ocurriría si no tenía para pagar la cuota. Su casa sería quemada, destruida y serían lanzadas de sus posesiones. Entonces esta mujer, sola, con su hija de 12 años, bañándose, les dice a estos hombres que llegan: por favor, les ruego unos segundos, mi hija se está bañando. Y estos hombres contestaron: tú no tienes unos segundos. Y empezaron a rociar la casa de gasolina e incendiaron la casa. Y la mujer, en su desesperación y su llanto, entró por su hija y logró sacar a su hija, pero no después de que su hija sufriera quemaduras de tercer grado en la mayor parte de su cuerpo. Y esta niña de 12 años, en lo que la madre la llevaba al hospital, murió en sus brazos. Y esta chiquita de 12 años, sus últimas palabras fueron estas: mamá, perdónalos. Mamá, perdónalos. Quemada por causa de su fe. Pero ahí donde las tinieblas abundan y donde la maldad prevalece, les digo una cosa: brilla la luz y la bondad de Cristo. ¿Cómo es posible que una chiquita de 12 años, sus últimas palabras para su mami no fue: mami, te amo, mami, recuérdame, mami, eso? No. Perdónalos. ¿Saben? Se necesitan tener convicciones demasiado arraigadas al corazón. Y ¿sabes una cosa? En tierra de persecución existen este tipo de cristianos. Existen. Y aquí tenemos toda la libertad, y aquí tenemos toda la comodidad, y aquí tenemos tantas cosas de bendición y todo. ¿Realmente valoramos quién es Jesucristo para cada uno de nosotros? ¿Realmente nos hemos puesto a pensar, hemos sufrido persecución por causa de que Cristo Jesús sea nuestro Señor? Estamos estudiando la carta del apóstol Pedro a los expatriados. El apóstol Pedro les está escribiendo a los cristianos que tuvieron que huir por causa de la persecución. Son gente que está siendo asediada por causa de su fe. Y en esta carta, que desde el principio les hace la aclaración, cuando empieza su carta, empieza recordándoles que han sido llamados por Dios para ser santificados y ser limpiados y ser purificados y lavados por la sangre de Cristo. Así es como empieza su carta Pedro. Y hemos estado aprendiendo algunas cosas a lo largo de esta hermosa carta. Y el día de hoy, en esta sección de la Escritura, debemos aprender lo que es el que Cristo sea santificado en cada uno de nosotros. Lo primero que podemos encontrar del versículo 12 al 14 nos habla de que hay que sufrir por causa de la justicia.
sufriendo por causa de la justicia. En el versículo 15, santificando a Cristo como el Señor en nuestro corazón. Y en el versículo 16 y 17, teniendo buena conciencia, teniendo buena conciencia. Dice la primera porción de la escritura que estamos estudiando en el versículo 12: los ojos del Señor los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los justos. Los ojos del Señor están sobre los hijos del Rey. Aquellos que han sido comprados con su sangre, sobre ellos están los ojos del Señor. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Atentos. El Señor escucha a sus hijos. Pero es que no le ha contestado la oración. Él te escuchó ya. El que no te conteste tu petición implica que ya está contestando con ese silencio, porque el Señor escucha la oración de sus hijos y sus ojos están sobre ellos. Pero, fíjate la palabra que usa Pedro ahí, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. El rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Amada familia, esto es la esencia de lo que sigue. Esto es la esencia de lo que sigue. Sus ojos están sobre los justos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. Somos llamados justos por causa de Cristo. Dios nos ve, Dios escucha nuestra oración, pero también dice aquí que Dios, el rostro del Señor está sobre los que hacen el mal. Versículo 13 dice: ¿quién les podrá hacer daño? ¿Quién les podrá hacer daño si demuestran tener celo por lo bueno? ¿Quién? ¿Quién les podrá? ¿Cuál es la respuesta correcta ante esta pregunta que hace Pedro? ¿Quién te podrá hacer daño si haces lo bueno? Tú solamente estás con una conciencia buena que produce obras buenas y que busca siempre lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Por qué? Porque tú eres santo, porque Dios es santo. Él te ha llamado a apartarte para Él, a vivir para Él, a proclamarlo a Él, todo en Él, por Él y para Él. Y entonces dice aquí la palabra del Señor: ¿quién puede hacerte daño si haces lo bueno? Si tienes celo siempre por hacer lo bueno. Y la respuesta obvia es esta: nadie. Nadie puede hacerte daño. Tú dices, bueno, pero entonces ¿por qué cada hermano en la fe, inclusive yo mismo, cómo he sufrido por estas causas? Déjame decirte algo. Romanos 8:28 es un versículo que sabemos mucho de memoria. Pero Romanos 8:28 va de la mano con Romanos 8:29. Y es bueno recordar el 8:28, pero sin embargo sería mejor que siempre que pensemos en el 8:28, pensemos también en el 8:29. Porque 8:28, Romanos 8:28 nos dice así la Escritura: Sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Se fijan, es muy específico para quienes es bueno cualquier circunstancia que estén viviendo. Para los que son llamados conforme a su propósito, versículo 29, porque a los que de antemano conoció, y sabemos lo que dice Efesios 1, que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos había elegido. Desde antes que el mundo fuera formado, desde antes de que nuestra madre hubiese nacido, tú y yo ya estábamos en el corazón de Dios.
Tú ya teníamos escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Sí, tú y yo ya estábamos elegidos, predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de la sangre de Cristo. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la intención final del propósito eterno de Dios es que Cristo sea formado en ti y en mí. La imagen de Cristo tiene que irse formando en nuestras vidas. Cristo Jesús tiene que ir siendo visto cada vez más y más y más. Por eso el Señor nos quiere llevar de gloria en gloria. No para gloria nuestra, no para mostrar altivez, orgullo espiritual. Ah, sí, yo sé mucha Biblia. No. Es para que Cristo sea formado en nosotros. Y no importa cuál sea la circunstancia que te esté ocurriendo, mi hermano, por más terrible que sea, Cristo está siendo formado en ti. La imagen de Cristo está siendo formada en ti. Para que Él sea el primero, para que Cristo sea el primero de muchos hermanos, hijos del mismo Padre. Nadie puede hacernos daño, nadie, a menos que el daño que nos ocasione vaya de la mano con el perfecto propósito de que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. ¿Quedó claro esto, amada familia? Si el daño que estamos recibiendo nos ayuda a que Cristo sea formado en nosotros, bendito sea este daño. Gracias a Dios por este daño. Gracias a Dios por esta circunstancia. Nadie puede hacerte daño, mi hermano. Nadie. La pregunta que hace, volvemos a nuestro texto en Pedro, la pregunta que hace Pedro es: ¿quién les puede hacer daño si ustedes están haciendo lo bueno? ¿Quién? Y tú no puedes hacer lo bueno a menos que ames a Dios. Y aquellos que aman a Dios, todas las cosas, todas las circunstancias son para su bien. Amado, Cristo está siendo formado en ti y en mí. Dale gracias a Dios. No importa cuál sea la circunstancia, porque nadie jamás te puede hacer daño si tú muestras celo. Celo es, tú sabes cómo son los celos. Es algo fuerte, más fuerte que tú. Es una pasión, es un deseo que va más allá de tus fuerzas. Eso es celo. ¿Tienes celo por hacer lo bueno? No importa qué. ¿Tienes celo? Esa es la pregunta que debo hacerme. ¿Tengo celo por hacer lo bueno? Simplemente por el hecho de que el Espíritu Santo habita en mí y soy un hijo de Dios. Versículo 14 dice: porque si ustedes sufren por causa de la justicia, si ustedes sufren por causa de la justicia, fíjate bien lo que nos está diciendo. Dichosos son. O sea, si tú sufres, si estás padeciendo por causa de hacer lo justo, de buscar lo justo, de proclamar lo justo, dichoso eres. Dichoso eres. En Mateo 6:33 nos dijo el Señor, en Mateo 6, verso 33, nos dice la palabra del Señor: busca primeramente su reino y su justicia. Todas las demás cosas se van a poner en su lugar. Busca primeramente su reino y su justicia. ¿Qué nos está diciendo? Busca primeramente que Jesús sea tu rey, el que domine, controle y señale lo que debes hacer. Busca primero el gobierno de Jesucristo en tu propia vida.
y además busca aquello que es justo delante de los ojos de Dios, no lo que es justo delante de tu carnalidad, mi hermano, delante de tu pecaminosidad, delante de tu orgullo y tu vanidad. No, mi hermano, busca primero el reino, el gobierno de Dios y su justicia. Y si tú sufres por causa de la justicia, si tú sufres sabiendo que estás haciendo aquello que es agradable delante de los ojos de Dios, ¿cuál es el resultado? Dichoso eres. Dichoso eres. Te gozas de que sufres, porque sabes que estás en el justo, como un justo por la fe. Como un justo por la fe. Volvamos a nuestro texto, hermanos. Dichoso eres. Y dice en el versículo 14: no se amedrenten por temor a ellos, ni se turben. No se amedrenten, o sea, no tengan miedo, no tengan temor, no se amedrenten por temor a ellos. ¿Por qué nos está diciendo esto? No tengan temor del hombre, ni te turbes con lo que pueda hacer el hombre. No te amedrentes, amada familia. ¿Por qué ocurrió esto con esta niña de 12 años? ¿Por qué? Les digo una cosa. Si esos 12 años de vida sirvieron para que millones de cristianos sean confrontados con su carnalidad y con el deseo de agradarse a sí mismos, porque es una noticia, repito, de Mosul, pero llegó hasta Tampico y a todo el mundo. Si esos 12 años de vida van a partir el corazón endurecido, orgulloso, altivo, cómodo de cristianos semicarnales, semiespirituales, te digo una cosa: valió la pena decirle a su mamá: mamá, perdónalos. ¿Qué podemos ver en esa niña de 12 años? El brillo de la gloria de Cristo Jesús. ¿Se fijan? Cristo fue formado en ella. No importa dónde esté, sí. Para los hombres del ISIS, para el ejército islámico, ellos piensan que se quedó en la eternidad y que no hay nada, que no va con Dios. Directito fue el Señor. Esta niña está gozosa, está oyendo la predicación de su pueblo, está oyendo que el Señor la usó para un estímulo a la iglesia cómoda y dormida que somos muchos de nosotros. Les digo algo, valió la pena. Cristo fue formado en esos 12 años de vida, más de lo que en mis 58 años. Más. No tengas temor del hombre, no te turbes. Cuando el apóstol Pedro estaba dando esto, vemos que tal vez esté pensando en Isaías capítulo 8. En Isaías capítulo 8, versículo 12 en adelante, nos dice la palabra del Señor. En Isaías 8, no digas, es conspiración, a todo lo que este pueblo llama conspiración. Ni tengas miedo a lo que ellos temen, ni se aterroricen. Al Señor de los ejércitos es a quien debes tener por santo. Sea Él su temor y sea Él su terror. Entonces Él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Muchos tropezarán allí y caerán, y serán quebrantados.
serán enlazados y apresados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aguardaré al Señor que esconde su rostro de la casa de Jacob. Sí, a Él esperaré. El profeta Isaías está profetizando en contra del pueblo de Israel. Ha profetizado contra ellos porque han estado en rebelión contra su Dios. Los ha reprendido, les ha manifestado su mensaje de juicio. Les ha comunicado que Asiria viene con toda su furia para poder someterlos, oprimirlos, destrozarlos, con tal de quebrantar la dureza de su corazón religioso que se ha ido tras otros dioses. El profeta Isaías está en esa postura y está dando este mensaje. La gente dice: conspiración, conspiración. Este hombre está conspirando contra nosotros. No, es un siervo de Dios. Está dando la verdad en contra de tantas opiniones adversas. Y dicen: no le llamen ustedes conspiración a lo que todos estos llaman, ni tampoco tengan temor a lo que estos hombres temen. Versículo 13 nos dice exactamente lo que vamos a leer en el siguiente versículo de Pedro. En el versículo 13 dice: al Señor de los ejércitos es a quien debes tener por santo. A Él es al que debes ver que es totalmente santo y tenerlo por santo. Sea Él tu temor. O sea, no las circunstancias, no los enemigos de Asiria. Sea Él tu temor. Sea Él tu terror. ¿Por qué dos palabras? Temor. ¿Sabes? A veces necesitamos que el Señor nos hable fuerte. No nos gusta, créanmelo, no nos gusta. A nadie le gusta que un papá le llame fuerte cuando lo está corrigiendo. Pero está hablando del Señor, que Él se vuelva tu temor y tu terror. Y solamente así, solamente si el Señor que te salvó es tu temor y tu terror, solo así es que va a haber una consecuencia. ¿Cuál es esa consecuencia? Que entonces, solo entonces, Él vendrá a ser tu santuario. Solo Él será ese refugio, ese castillo firme, esa torre fuerte, esa roca firme. Es ahí donde vas a poder descansar, es ahí donde vas a poder refugiarte, es ahí, en ese santuario que el Señor te permite tener. La condición es: teme a Dios y apártate del mal. Teme al Señor por terror tuyo. ¿Suena fuerte esto, amada familia? Suena mejor aún lo que resulta de ello: que mi Señor sea mi santuario, que mi Señor sea mi todo. Suena mejor eso. Pero también nos dice del versículo 14 en adelante: Él también será piedra de tropiezo y roca de escándalo para el pueblo de Israel. Versículo 15: muchos tropezarán allí, muchos. Volvamos a nuestro texto, amada familia. Muchos tropezarán allí. Te digo algo, amado. El Señor es Cristo. Él no solo te formó en el vientre de tu mamá, Él te compró, Él te liberó del poder del pecado sobre tu vida. Él te arrancó de tu vida de ignorancia y de tinieblas. Él te llevó a su luz admirable. Él te enseñó el camino por donde debes andar y te mostró que la senda es estrecha. Él te enseñó que el principio de ser sabios, el principio de la sabiduría, solo es uno: el temor de Dios. Y por eso nosotros debemos estar dispuestos
como lo pide la palabra de Dios en 1 de Pedro, a sufrir por causa de la justicia, como ya vimos. Acepta el sufrimiento haciendo lo justo, haciendo lo bueno, haciendo lo puro, haciendo lo que es digno de buen nombre, haciendo aquello que es digno de alabanza del Señor, haciendo lo bueno. Acepta el sufrimiento en la justicia, por causa de la justicia. En el versículo 15, volvemos a nuestro texto en 1 de Pedro 3, verso 15, nos enseña algo más derivado de lo mismo. Versículo 15 dice, si no, o sea, en vez de lo anterior, dice, en vez de que tengas temor del hombre, por eso nos dice, no se amedrenten ni se turben con los hombres, no, que tu temor sea el temor de Dios. Ahora vean cómo nos habla del temor de Dios aquí Pedro, en el versículo 15. Esta es la manera de tener temor de Dios. Santifica a Cristo como Señor en tu corazón. Santifica a Cristo como Señor en tu corazón. Aparta a Cristo. Recuerda, la palabra santifica es apartar, separar. Aparta a Cristo y aprópiate de Él. ¿Como qué? Como el Señor. ¿Qué significa señorío? Señorío tiene que ver con gobierno. Gobierno tiene que ver con majestad y reino. Santifica a Cristo como el Rey y Señor y dueño ¿de qué? De tu corazón, de tu corazón. ¿Pero por qué de nuestros corazones? ¿Por qué? ¿De dónde salen los malos pensamientos? ¿De dónde salen las malas obras? ¿De dónde sale toda la inmundicia que hay en nosotros? De la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que esté lleno tu mente, tu corazón y tu ser, es lo que vas a estar hablando todo el tiempo. ¿Te interesan los demás? Vas a estar hablando de los últimos logros que tienes con la gente. ¿Te interesa lo material? Vas a estar hablando de las últimas compras, cuentas y demás negocios que has hecho con mucho éxito. ¿Te interesa? ¿Qué cosa te interesa? Lo que te interese va a estar brotando una y otra vez en tu boca todo el tiempo. Pero si Cristo Jesús es tu Señor, vas a estar hablando de todo lo relacionado con Él, de su justicia, de su bondad, de su misericordia. Puede ser que ni siquiera uses el nombre de Cristo, pero vas a estar dando pensamientos de Cristo que gobiernan tu corazón. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Amada iglesia, este es el gran problema que tenemos los cristianos. No querer santificar a Cristo como dueño y Señor de nuestras vidas cada minuto del día, los 24 horas del día. Que Cristo sea el Señor de mi corazón. Que sea el Señor de mi corazón, porque entonces mis pensamientos van a estar rondando todo el día en Él. Mi boca va a estar hablando todo lo que glorifique a Él. Voy a buscar hacer solo lo que le agrada a Él. Porque en el momento que lo santifico estoy viviendo en el temor de Dios. En el terror de Dios. Como dijo Isaías, gózate de poder decir esto, amado. Porque nadie puede vivir en el temor de Dios. Nadie puede vivir en el terror de Dios a menos que pertenezca por su sangre preciosa a Dios. La sangre preciosa de Cristo derramada en una cruz por causa de nuestros pecados. Santifiquen a Cristo como Señor. ¿Qué nos dice Romanos 12? También son pasajes muy conocidos. Pregunta, ¿esto es una realidad en tu vida, en mi vida? ¿Es esto real? ¿O es simplemente un versículo más que me sé de memoria? ¿O unos versículos que me han enseñado mucho? Dice la palabra en Romanos 12, versículo 1.
Pablo acaba de predicar el Evangelio, la muerte de Cristo por los pecadores y su resurrección, la sangre de Cristo lavando nuestros pecados. Y ahora les dice a los creyentes, por lo mismo, hermanos, por el Evangelio que les he dado, por lo mismo, hermanos, fíjense a quién está hablando. No les está hablando a los incrédulos, les está hablando a los únicos que pueden santificar a Cristo Jesús como Señor en sus corazones. Les ruego por las misericordias de Dios que ha derramado sobre ustedes al perdonarles sus pecados. Les ruego por las misericordias de Dios que ustedes presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es su culto racional. Ya lo entendimos a través de la Escritura. El Señor ya vino a romper los patrones de nuestros pensamientos contaminados con toda la maldad que traíamos y la que el mundo imprimió en nuestras mentes. Ya lo entendimos. Nos tenemos que presentar como sacrificio aceptable, porque es la única manera de presentarnos y ser aceptables por el Evangelio. Versículo 2: no se adapten a este mundo, al contrario, salgan de este mundo y purifíquense, familia. No se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante el cambio de manera de pensar, mediante la renovación de su mente, para que entonces se den cuenta de cuál es la voluntad de Dios para ustedes: buena, agradable, aceptable, perfecto. La voluntad de Dios para todos nosotros siempre es la misma: es buena, es aceptable y es perfecto. Todo eso es características de la voluntad de Dios, pero no podemos ver como bueno, aceptable y perfecto un sufrimiento en nuestras vidas, a menos que nos hayamos puesto en sacrificio voluntario, en donde nosotros hayamos visto que realmente Cristo Jesús no ha sido santificado, o que en algunas ocasiones sí lo es, y en otras ocasiones yo quiero seguir gobernando mi vida. Cristo Jesús debe ser lo que ya es. Él es el Señor y dueño de nuestras vidas. Tú y yo sabemos lo que nos dice el Señor en Gálatas 2, 20 y 21. También un pasaje aprendido de memoria tal vez, pero ¿estamos realmente viviendo así? Estamos en Gálatas 2, versículo 20, cada día de nuestras vidas, diciendo: con nuestras vidas, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, ya no soy yo el que quiere tomar control de mis pensamientos, ya no soy yo el que quiere buscar sus propios caminos, ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. La vivo por fe en el Hijo de Dios. Mi fe está anclada en Él. Mi fe no es mía, es suya. Puestos los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice aquí en Gálatas 2:20, me amó, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El Señor no nos va a pedir algo que Él mismo no ha hecho. ¿Por qué nos dice Romanos 12, versículo 1 y 2, que presentemos todo nuestro ser en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional? ¿Por qué nos pide un sacrificio? Aquí lo dice: porque Cristo, así es, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Versículo 21: no hago
nula la gracia de Dios. No hago nula, no la desperdicio, no la menosprecio, no la tiro a la basura. No. Yo no desecho la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si la justicia viene por medio de la ley, si la justicia fuera por mis obras, por mis buenas obras, entonces en vano habría muerto Cristo. En vano, anulando totalmente la obra de la cruz. En vano totalmente. Amado hermano, hermana, la sangre de Cristo está sobre tu vida. Si es que la aprecias y lo valoras, si es que vives bajo estos preceptos la vida cada día, para cuando te encuentren en una regadera puedas morir como murió esta niña de 12 años, glorificando hasta el último de sus suspiros el nombre de Cristo, que dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿No es cierto que dijo las mismas palabras que nuestro Señor? Mamá, perdónalos. ¿No es Cristo Jesús viviendo en ella? ¿No estaba ella viviendo a Cristo cada día? No era ella, era Cristo por amor a ella, viviendo en ella. Y lo que ahora ella estaba viviendo, lo vivía en la fe de ¿quién? De su mamá y su papá. En la fe de los ciudadanos de Mosul oprimidos. No, amada familia, estaba viviendo en el poder de la resurrección de Cristo, porque ella tenía los ojos puestos en la eternidad y sabía que su cuerpo iba a ser resucitado. ¿Es esa tu convicción? ¿O necesitas pasar un tiempo en una regadera y que lleguen a tu casa para quemarla por causa de Cristo? Amada familia, Dios tiene maneras de poder manejar, porque al final de cuentas Él es soberano y Él hace que el sol salga un día y se oculte. Él tiene control de cada situación y circunstancia en la vida de todo ser viviente, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todo el universo está sujeto a su soberana voluntad. Es tanta la misericordia que hemos recibido. Volvamos a nuestro texto, por favor. Cristo Jesús es Señor soberano. Cristo Jesús debe ser, cuando nos está diciendo Pedro aquí que Él, santifiquemos a Cristo en nuestro corazón, nos está diciendo: Él es tu único refugio, Él es tu única fortaleza, Él es tu santuario, Él es, Cristo Jesús es tu santuario. Es ahí donde presentas sacrificio de alabanza, es ahí donde presentas sacrificios de adoración, es ahí donde tu propia vida la pones en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. En Juan 17, versículo 23, nos dice una tremenda verdad. En Juan 17, verso 33, cuando habla acerca de que Cristo vive dentro de nuestros corazones, nos dice el versículo 23, hablando nuestro Señor Jesús: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que a mí me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Jesús está hablando que Él está en nosotros y que el Padre está en Él. Si el Padre está en Él y Cristo está en nosotros, ¿quién está en nosotros? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados en el día de la salvación. ¿Sí o no, familia? Necesitamos estar conscientes que este cuerpo es un simple cuerpo lleno de un tesoro hermoso, que es la gloria de Cristo para salvación de su pueblo. En nuestro texto nos habla en Primera de Pedro 3,
versículo 15. Santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones. Pero fíjate lo que sigue. Estando siempre preparados para presentar defensa. Estando siempre preparados. Mira, va a haber gente que te diga en el trabajo, pero es que, ¿por qué permites que tu jefe abuse de ti? ¿Solo porque eres un cristiano? Va a haber gente que te diga en tu familia, pero es que no entiendo cómo es posible que el domingo no puedas trabajar. Va a haber gente que te diga en la escuela, pero es que, ¿por qué no copias? No habías estudiado. Ahí está el examen, te lo puso aquel que tiene 10 de calificación. ¿Por qué no copiaste cuando te lo puso enfrente? La gente que está muerta no puede ver. Solo la gente viva ve. La gente que está muerta está bajo el control y el imperio del diablo, del pensamiento de este mundo y de las concupiscencias y pasiones desordenadas de su carne. Pero aquellos que le pertenecemos al Señor, aquellos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de verdad, nos gozamos. ¿De qué? De que podamos aprovechar esta oportunidad cuando te digan, ¿por qué te dejas pisotear? Y le vas a empezar a hablar lo que estudiaste en Primera de Pedro, acerca de qué? De los jefes insoportables. ¿Recuerdan cómo tenemos que trabajar con los jefes insoportables, los cristianos? Mujer, ¿te acuerdas cómo te dijo aquí el Señor también en Primera de Pedro? ¿Cómo debes de ser con aquel marido que tienes totalmente desobediente a la palabra? ¿Verdad? ¿Verdad que sí te dijo cómo actuar? O sea, nosotros vamos a aprovechar cuando nos sea cuestionado el porqué de nuestras conductas, vamos a estar preparados. ¿Para qué? Dice la palabra ahí en Primera de Pedro 3:15, para presentar defensa ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Dame una razón por qué te comportas así. Dame una razón por qué no te has divorciado a pesar de que tu marido hizo esto. Dame una razón. ¿Y qué vas a hacer tú? Estás preparada, estás preparado, conoces la palabra de Dios, has sido instruido en las Escrituras. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos el lunes una célula, el martes otra célula? ¿Por qué tenemos un curso de Romanos antes de que empiece la reunión? ¿Por qué tenemos? Simplemente para llenar espacio, simplemente para entretener a la gente, simplemente para darle a tole con el dedo a las personas. Disculpa, mi amada familia. Nuestra labor es no solamente evangelizar, sino hacer discípulos. ¿Quién de nosotros realmente anhela que Cristo sea formado en nosotros sin tanta molestia, sin tanto dolor de la carne? ¿Quién? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Crees realmente que ya llegaste al punto del conocimiento total que tu mente, como muchos lo presumen, es que mi mente es la mente de Cristo? Porque así lo dice la Escritura, mi mente es la mente de Cristo. Y le preguntas una porción de la Escritura, ¿dónde está? No saben qué libro ni siquiera está, ni siquiera si está en el Nuevo o Antiguo Testamento. Amada familia, necesitamos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que tenemos. De que nuestra esperanza descansa en que Dios es el único santo y por lo tanto el único juez justo. Y que Él dijo, mía es la venganza, yo lo haré. Cuando tú conoces esto y cuando se hace vida en ti, vas a poder decirle a tu jefe, sí Señor, claro que sí Señor, lo va a tener para esta hora, voy a hacer todo lo posible, créanmelo. Aquí me resulta imposible tener ese trabajo para esta hora o para este día, pero yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte con gusto. Y a ese marido opresor que no te muestra amor y que te dice, quiero la cena, no tienes ni siquiera la cena o está fría, ¿y cómo le vas a responder a esa gente? Aquí dice que hay dos maneras para responderles, dos maneras. Lo vas a hacer con mansedumbre y lo vas a hacer con reverencia. Así dice, léelo conmigo en el versículo 15, 1 Pedro 3:15. Hazlo así,
Cuando tú tengas que hablar con alguien, cuando tengas que darle testimonio de tu fe y de tu esperanza, que es Cristo Jesús y su justicia, hazlo con ellos, con mansedumbre. Hazlo con mansedumbre. Recuerda, están muertos en sus delitos y pecados. Recuerda, están bajo la ira de Dios y el juicio de Dios, exactamente igual que tú y yo estábamos antes de haber conocido la gracia de Cristo. Están en la misma condición. Ten compasión de ellos, amada familia. No te quedes callado. Aprovecha y que el Espíritu Santo te guíe en el conocimiento de su palabra para que puedas dar palabras no tuyas, sino que sean agradables los dichos de tu boca y la abundancia de la palabra de Dios que hay en tu corazón. Hazlo con mansedumbre. No les respondas agresivamente, hazlos con mansedumbre. Pero además de hacerlo con mansedumbre delante de los hombres, hazlo con reverencia, sabiendo que Dios te está escuchando. Con reverencia, con temor de Dios. Las cosas que hables, háblaslas con dominio propio. No importa si esa persona es la más odiosa de tu trabajo, no importa si es quien sea. Sé manso y humilde de corazón como el Señor Jesús, que vive en ti, es Él. Pero las cosas que hables, hazlas con reverencia a Dios. Aquí no está diciendo que tenga reverencia a la persona, reverencia a Dios. Y reverencia a Dios es temor de Dios, porque el Señor juzgará cada palabra ociosa que sale de nuestras bocas. Amado, en el versículo 15 nos está diciendo cómo santificar a Cristo como el Señor en nuestros corazones. Se tiene que ver. Preséntate diariamente a Él en sacrificio puro, santo y agradable a Dios. Sí. ¿Cómo se presentó el Señor como un cordero? No abrió su boca. Total mansedumbre, amada familia. Él es nuestro ejemplo. Él es el dueño y Señor de nuestras vidas. Prepárate. Prepárate. Es doloroso poder oír a un hermano en la fe que se le está cayendo el mundo a pedazos en su vida y que está diciendo cuando uno lo cuestiona: ¿cuántos capítulos has leído? ¿O cuántos días has leído esta semana de la Escritura, aparte de los domingos? Es triste de veras escuchar ninguno. ¿Cuántos en las últimas 2 semanas? Ninguno. ¿Cuántos en el último mes? Ninguno. Ahora, es doloroso porque si es tu hermano te debe doler. Si es tu hermano lo debes amar. Si es tu hermano lo debes exhortar con mucho amor y mansedumbre. Pero siempre y cuando tú, por supuesto, ya te hayas quitado tu viga, tú realmente estés viviendo algo que antes no vivías, pero ahora por gracia divina lo puedes vivir. Necesitamos santificar a Cristo como el Señor en nuestro corazón. Y esto, por supuesto, nos lleva a lo que dice el versículo 16 y 17. ¿A qué nos lleva? A que todo esto que acabamos de hablar resulte en algo. A que tengamos una buena conciencia. El hecho de que estemos dispuestos a sufrir por causa de la justicia, el hecho de que diariamente nosotros santifiquemos a Cristo Jesús como el Señor y dueño de nuestras vidas, nos lleva a tener una buena conciencia. Dice aquí el versículo 17, pues es mejor. Fíjate cómo lo dice Pedro, es mejor padecer. ¿A qué se refiere con que es mejor padecer? Te voy a decir algo. Si eres un hijo de Dios, si eres una hija de Dios, Dios no va a ver y no va a esperar a que estés preparado. No va a esperar a que leas todos los días la Biblia. No va a esperar a que ores todos los días. No va a esperar a que acudas a la congregación que vas a alimentarte. No vas
Él no va a esperar todas esas cosas. Si eres un hijo de Dios, vas a padecer. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice en Hebreos 12? Al que ama, ¿qué? Disciplina. El Señor al que ama lo agarra y le dice: mira, mijito, por ahí no es tu vida, es por acá. Y el que te agarren del cuello de la camisa y te jalen, o de la orejita, o de los cabellos y te jalen, te digo una cosa, duele. Duele, pero si eres un hijo de Dios, vas a padecer, te lo aseguro, de veras. Es una promesa del Señor: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Puedes padecer quejándote, o puedes padecer agradeciéndole a Dios el trato amable que tiene contigo para seguir formando a Cristo en ti. Es mejor padecer, dice el versículo 17, por hacer el bien. ¿Te fijas? No es un asunto nada más de corazón y espiritual. Tiene que ver con obras. Tiene que ver con lo que hablas, cómo te conduces, dónde estás, con quién te metes, con quién no te metes, qué es lo que dices, qué es todo tu conducta. Es mejor padecer por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Que por hacer el mal. Según de Corintios 4, versículo 10, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Segunda de Corintios 4, verso 10, dice así la palabra del Señor: llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Se fijan? Está diciéndonos lo mismo que Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y todo lo que vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Vive Cristo, muera yo. Eso es lo que nos está diciendo. La vida de Cristo se debe manifestar. Y siempre en el cuerpo debo de llevar la muerte que tuvo Jesús. La muerte a su carne, a mi carne. ¿Sabes? En Primera de Pedro, ahí mismo estuvimos viendo en días pasados, en Primera de Pedro 2, versículo 12, dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de su salvación. Ve conmigo, por favor, lo que dice ahí el pasaje que estamos estudiando. Es mejor, volvemos a 1 de Pedro 3:17, es mejor padecer por hacer el bien. Es mejor padecer por hacer el bien. En el versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que en aquello que ustedes son calumniados, en aquello que la gente habla mal de ustedes, en aquello que la gente quiere burlarse de ustedes, en aquellos en que ustedes son criticados y atacados a espalda suya, en todo aquello que hablan mal. Y fíjense bien cómo lo pone Pedro: calumnias. Cristo Jesús fue calumniado, se le llamó hereje, se le llamó blasfemo, se le llamó hijo de Belcebú, fue calumniado. Y tú y yo vamos a ser calumniados. Pero en todo aquello en que seamos calumniados, dice aquí: esos hombres sean avergonzados, los que difaman, o sea, dicen mal. ¿De qué? De su buena conducta en Cristo.
¿Sabes? En el versículo 16 habla de una buena conciencia, pero el versículo 16 empieza hablando de buena conciencia y termina el versículo 16 hablando de una ¿qué? Buena conducta. Hay un montón de gente que no conoce a Cristo y tiene una buena conducta. Y tú sabes que no es producto de su corazón santo, puro y agradable delante de Dios. No. Tú y yo sabemos por qué la gente tiene buena conducta. Por querer recibir alabanza. Por querer ser puesto cada vez más en un lugar más alto. Sus motivos son perversos, sus motivos son egocéntricos, sus motivos son de muerte y pestilencia. Teniendo buena conciencia. En Hebreos 10 dice la palabra del Señor. Hebreos 10, versículo 22, por favor. Dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Se fijan? Siendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Mira, amada familia, ¿a qué se refiere esto de la conciencia? En términos sencillos, demasiado simplistas si tú quieres, tiene que ver con aquello. Todo aquello que Dios va a medir y va a sopesar. Todo aquello que Dios valora, los valores morales, los valores religiosos, los valores sociales, todo eso tiene que ver con conciencia. ¿Sí? En todo lo que eres responsable delante de Dios, porque al final de cuentas Dios te creó y te hizo, y cada uno de nosotros, las criaturas en la tierra, incluyendo a los hijos de Dios y la iglesia, vamos a dar cuentas delante de aquel que nos formó y nos creó para su gloria. Y dice aquí la palabra, dice que ya nuestra conciencia, mala conciencia, ya fue purificada. La conciencia tiene que ver con la redención de Cristo. La conciencia tiene que ver con la sangre derramada en la cruz, con la cual nuestros motivos fueron purificados. Ya no queremos vivir para nosotros mismos. Ya no queremos los aplausos de la gente. Ya no nos importa lo que la gente diga, bien o mal. Nos importa una sola cosa: lo que diga el Cordero delante de su Padre el día de la redención. Eso nos importa. Es demasiado importante como para dejarlo ir. Es demasiado importante para quitar los ojos de su trono. Eso nos importa. Necesitamos estar conscientes y vivir cada minuto del día con temor y temblor. Y necesitamos estar conscientes que por la sangre de Cristo, por el poder de su palabra, nos atraviesa como esa espada de 2 filos y expone ¿qué? Nuestra conciencia. ¿Delante de quién? Leímos al principio. Delante de aquel cuyos ojos un día habremos de darle cuenta. Eso es lo que leímos, y gracias a Dios que tenemos el Espíritu Santo que nos va a ir dirigiendo. Necesitamos la sangre de Cristo sobre nuestras conciencias para ser lavada. Necesitamos la palabra de Dios para que nuestra conciencia sea realmente fortalecida, y necesitamos, por supuesto, la alianza del Espíritu Santo que nos traiga a arrepentimiento cada vez que queramos buscar nuestros propios caminos en lugar del camino, la verdad y la vida que se llama Cristo. Amados, necesitamos, dice ahí, volvamos a nuestro texto, por favor. Necesitamos estar conscientes de que necesitamos estar conscientes, dice el versículo 17, dice: es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. ¿Se fijan?
Vamos a padecer, sí, pero que sea por hacer el bien. Vamos a hacerlo, sí, con el gozo que nos da nuestro Señor y Salvador, con aquel que vivió lo mismo y nos pide hacer lo mismo. Te digo una cosa, amada familia, necesitamos conocer más acerca de nuestra buena conciencia. Necesitamos estar conscientes de vivir con una buena conciencia, pero una buena conciencia tiene que ver con una buena conducta en Cristo. Lo acabamos de ver en el versículo anterior. Tu conducta en Cristo no es para agradar a la gente, es para que se manifieste realmente quién gobierna tu vida. Y te digo, familia, y terminamos con esto, nos falta mucho, nos falta realmente mucho, y necesitamos estar conscientes de esto. Dios nos ama con amor eterno, pero el Señor también, por ese amor que nos tiene, no nos va a dejar iguales. Él seguirá formando a Cristo Jesús en nuestros corazones, y que así sea para gloria suya. Déjenme